a nivel vascular, hacen que la situación de salud es bastante delicada y que digamos que todos hoy podamos sumar un grano de arena y es quedándonos en nuestras casas. ¿Listo? ¿Qué es importante saber? Es definir primero qué es una infección de transmisión sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, es un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas, ¿sí? Que agrupan muchos signos o síntomas y que muchas de ellas no se diagnostican tan fácilmente. ¿Listo? Es importante, chicos, que sepan lo que les estaba hablando, que entremos un poquito de contexto y que primero existen más de 30 infecciones de transmisión sexual, que no solamente la gonorrea, el VIH, el sífilis o el herpes, sino que hay muchas más que de pronto desconocemos y que muchas de ellas en estos momentos solamente tiene tratamiento más no cura, ¿sí? Es digamos, es algo que nos preocupa a todos porque se reconoce como una problemática en salud pública. Además de eso, la Organización Mundial de la Salud estima, miren la cifra, que más de 900 millones de personas se infectan a diario en el mundo, ¿sí? No obstante, además de eso, se registra que 340 millones de casos nuevos de infección de transmisión sexual hay durante el año. Proporción de casos de mayor entre 15 a 49 años. Es importante saber, chicos, que las mujeres, por tener una área genital abierta, las infecciones de transmisión son mucho más invasivas y pueden producir no solamente problemas en el sistema reproductor, porque normalmente creemos que las infecciones de transmisión sexual producen esterilidad. Quiero decirles que no es así. Por ejemplo, una infección que vamos a hablar como la sífilis tiene muchas complejidades en todo lo que es el sistema nervioso central y que a futuro podemos estar generando problemas en nuestra aula, en nuestra marcha y en todo, digamos, el transcurso de nuestra vida diaria. Es importante, chicos, que sepamos que las infecciones de transmisión sexual se dividen en 4, ¿sí? Y son por medio de bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿sí? Normalmente se asombran cuando les digo hay parásitos que generan infecciones de transmisión sexual. La respuesta sí. Uno de los parásitos que más generan infecciones de transmisión sexual y se conoce como una de las más invasivas es la tricomoniasis. Le dan a hombres y a mujeres. Ya vamos a hablar un poquito también de ella. Bueno, recuerden, chicos, que no solamente existe la sífilis, la gonorrea, el herpes, las verrugas y la hepatitis B o el VIH, sino que existen más de 30 y que la mayoría de estas no presentan signos y síntomas. Digamos que si somos de buenas y empezamos a tener una vida sexual activa, ojo, porque la Organización Mundial de la Salud y la encuesta de demografía en salud nos indica que para nosotros ser promiscuos solamente tenemos que tener 3 relaciones sexuales con personas diferentes en toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una persona en estos momentos, ¿sí? Dentro de un año la abandoné, conocí a otra y también tuve una relación sexual, yo no estoy teniendo relaciones sexuales solo con esas 2 personas, sino también con la historia y el pasado de esas relaciones sexuales. Y es importantísimo indicar que el periodo de incubación de las infecciones de transmisión sexual puede ser inmediata. ¿Qué quiere decir? Se terminó el acto sexual y yo empecé con prurito, con secreción, con mal olor, ¿sí? O hay otras que son sumamente silenciosas, que tristemente son las más peligrosas, que no presentan signos y síntomas. Y es ahí donde los invito a que si han empezado una vida sexual activa, chicos, cada año nos hagamos en nuestra EPS exámenes de diagnóstico, como pruebas de serología para detección de sífilis, como pruebas de VIH, ¿sí? O prótesis vaginales para detección de algún tipo de hongo o bacteria que tengamos en esta área. Importantísimo saber que todo eso nos lo debe cubrir la institución prestadora de servicio y que debe de ser totalmente gratis. Bueno, digamos que vamos a empezar a definir cuáles son los signos y síntomas que puede presentar una persona que se contagió, ¿sí? Ojo, normalmente se presentan dolor o ardor al orinar o secreción en esta orina como de manchas de sangre. Es importante saber que este es un signo que también puede acompañarlo de algo que se llama cistitis y es muy común desarrollarla después de terminar un acto sexual, ojo, si no se orina antes o después de la relación sexual. Si tenemos aquí una vagina o un pene, detrás de esta área tenemos la vejiga.
La vejiga, si está llena, ¿sí? Si tiene orina, que reconozcamos que la orina es una excreción de sustancias químicas y tóxicas que desecha nuestro cuerpo y que se depuran de la sangre, esa orina está aquí, ¿cierto? Entonces, si yo empiezo a tener un acto sexual, lo que estoy haciendo es contracción de la orina empieza a tratar de salir, no sale, se retiene y puede producir inflamación de los conductos y los canales del riñón, produciendo al final una cistitis, que puede ser dolor, ardor, poca secreción en la orina. Entonces, podemos terminar con muchos signos que vamos a ver y cuando vamos, digamos, a hacer la revisión diagnóstica, no se trata de una infección, sino de un mal proceso en el acto sexual. Ojo, es importante que orinen antes y después de su relación sexual porque puede generar inflamación del químico. Bueno, por otro lado están las llagas, las ampollas, las verrugas, ¿sí? Esas llagas, ampollas y verrugas nos sirven para nosotros como profesionales de salud en emitir o más o menos empezar a tratar o mirar un diagnóstico. Normalmente las verrugas son diagnosticadas por el virus del papiloma humano. Entonces, todas las verrugas que tengamos en el área genital es por VPH. Recuerden que el virus del papiloma humano en la actualidad es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Se dicen que el 80% de las mujeres y los hombres que han tenido un acto sexual ya tienen el virus del papiloma humano. Recuerden también que es la segunda muerte de infección, la segunda muerte a nivel mundial de la mujer por cáncer de cuello uterino. La mayoría de cáncer de cuello uterino están unidas al virus del papiloma humano. Entonces, miren cómo estamos empezando como a romper mitos. Y es el primero, que es decir que las infecciones solamente me producen esterilidad. Falso. Las infecciones de transmisión sexual inclusive nos pueden llevar al cáncer de cuello uterino. Hay hombres que dicen, bueno, pero es que eso lo transmito yo, pero pues a la mujer es la que le da y a mí no me da nada. Quiero decirles que no es así, que esos virus del papiloma humano sí son cancerígenos y se realizan relaciones sexuales como sexo anal o sexo oral, se ha encontrado una unión entre cáncer de faringe, laringe, ano y pene por virus del papiloma humano. Entonces digamos que no es una materia que solo vincula a la mujer, sino que nos vincula a todos. Bueno, algo importante. Las ampollas sí son unas ampollas limpias, redondeadas en el área genital. Normalmente se diagnostican como ampollas de sífilis, ¿sí? Pero hay otras ampollas que son irregulares, que el área es un poquito complicada de manejar, que es un poco fetulenta y son ampollas por una infección que es muy común en las personas, que es el chancroide, ¿sí? Algo importante. Hay que definir muy bien ese tipo de ampollas que genera la infección, porque así mismo se puede dar o brindar el tratamiento. Entonces, dependiendo de la forma o la verruga o la ampolla que se tiene, también se debe brindar el tratamiento oportuno al usuario. ¿Listo? La mayoría de infecciones de transmisión sexual pueden producir inflamación en el área genital. Y ahí es importante y los invito siempre a tener una buena exploración del área genital, que ustedes se conozcan cómo es su zona genital, cuántos, por ejemplo, normalmente tenemos un testículo más grande que el otro, las mujeres tenemos un labio mayor más grande que el otro, reconocerlo, visualizar, tocar esa área genital, porque resulta que en esta área genital es rica en algo que se llama ganglios, porque hacen parte o por ahí acude mucho lo que es el sistema linfático. Recuerden que el sistema linfático, o reconozcamos que el sistema linfático es el sistema de defensas, es el que se activa por si algo malo está pasando en el cuerpo, empezar a verificar, oye, ¿qué está pasando? Me está produciendo una inflamación, resulta que mi testículo más grande es el derecho y de un momento a otro me creció más el izquierdo. Entonces, si yo me reconozco, si yo sé cómo es mi zona o mi área genital, así mismo puedo ir y consultar y decir, algo malo me está pasando, esto no es normal en mí, voy y acudo al servicio médico, en estos momentos están en servicio de atención vía telefónica, entonces pueden seguir participando y, generando diagnósticos importantes para que tengamos una apropiada sexualidad. ¿Listo? Por otro lado, pues está la pérdida de peso, que es muy variable. Normalmente, por ejemplo, las personas que tienen VIH,
pueden bajar incluso 6 kilogramos en menos de un año. Entonces, pues es relativo porque hay personas que hacen ejercicio, hacen dieta, tienen un estilo de vida muy sano, entonces pues el perder peso es muy relativo, pero digamos que en las personas que lo hacen de una manera muy fluctuante, muy rápida, se puede empezar a decir algo está pasando, quizás debo empezar a enviar todo lo que es las pruebas diagnósticas para ver qué está funcionando, qué está haciendo en el cuerpo, que se está generando una pérdida de peso. Algo que sí es muy importante, chicos, es la quinta sintomatología, que es sangrados y flujos genitales. ¿Listo? Los sangrados, ojo, porque en el área genital, a no ser que una mujer tenga su menstruación, es la única manera de uno ver sangrados. Y esa menstruación, ojo, no debe de ser mayor de 7 días. Si es un sangrado mayor de 7 días en las mujeres, se recomienda que consulte al médico o a la enfermera de la institución porque están generando, regáleme por favor un segundo que tengo un inconveniente acá con el micrófono, denme un momento por favor, qué pena con ustedes. Bueno, qué pena, mil disculpas, tenía un problema acá con el micrófono, ya me apareció un letrero, creo que ya lo acomodé. Jefe, ¿me dice si me escuchas, por favor? Jefe Cata. Sí, sí, ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Vale, perfecto. Sí, ahí está normal. Chicos. Sí, vale, muchas gracias. Tenemos el quinto punto que les estábamos hablando, que es el sangrado. Entonces, que las únicas personas que deben de tener un sangrado en la zona genital somos las mujeres en el proceso de la menstruación, cuando el tejido endometrial se elimina y el óvulo que no fue fecundado se elimina. Pero ojo, porque ahí también podemos encontrar que las mujeres no deben de tener un sangrado mayor de 7 días porque algo está pasando, ¿sí? Y pueden ser patologías como síndrome ovario poliquístico, endometriosis, miomas, cosas que de pronto podemos empezar a tratar y a manejar y a controlar esos sangrados. Recuerden también que es importante tener la cognición de que la primer forma de una mujer sufrir de sangrados es de anemia, perdón, es por los sangrados de la menstruación. Entonces sí es muy importante tener presentes esos sangrados cuando a la mujer les llega. ¿Listo? Algo muy importante, chicos, son los flujos genitales. Normalmente cuando estamos en vivo y en directo, les hago una pregunta muy chévere y es que ¿cuántos flujos debemos de tener o cómo son los flujos normales en una mujer o cómo son los flujos normales en un hombre? ¿Sí? Los hombres tienen aproximadamente 3 flujos o 3 secreciones que salen por su zona genital y esos son, uno, el líquido preseminal, ojo, que debe de ser transparente e inoloro. El segundo es el semen, que normalmente es blanco, pero por un cambio de pH durante 5 minutos aproximadamente, el oxígeno entra a esa secreción y se torna mucho más transparente, ¿sí? Y tercero es la orina, que varía obviamente el olor, la contextura, dependiendo de la cantidad de secreción de agua, perdón, que nosotros consumamos. Entonces, retomemos. Los hombres tienen 3 secreciones. Si yo llego a ver que un hombre, por ejemplo, como mujer, iba a tener un acto sexual con un chico y tiene un flujo verde, amarillo, espumoso, que huela feo, como que yo ahí empiezo a dudar y a decir, de pronto este chico tiene algo, ¿sí? Pero ojo, recuerden algo muy importante y es que la mayoría de infecciones de transmisión sexual, inclusive las más complejas de manejar, no tienen signos ni síntomas. Entonces sí es importantísimo saber que yo siempre les hablo a calzón quitado en mis conferencias y yo les digo, así damos el pene más bonito o la vagina más hermosa, uno nunca sabe qué come. Y recuerden que uno no está teniendo una relación solamente con esa persona, sino con el pasado de esa persona. Entonces nos puede afectar a futuro incluso nuestro proyecto de vida. Normalmente creemos que son son los embarazos que hacen que nuestro proyecto de vida cambie. Pues quiero decirles que no, chicos, que hoy en día son más traumáticas de manejar las infecciones de transmisión sexual porque, como les he indicado en toda la conferencia, la mayoría no tiene tratamiento.
Bueno, ahora bien hablamos un poquito de las secreciones o los flujos que tiene la mujer. Las mujeres, digamos que tenemos un flujo que cambia con relación al ciclo, los días de ciclo que estemos, y eso se da por el estrógeno, la progestina, que son hormonas muy importantes para la mujer y que aumentan o disminuyen dependiendo del día o el ciclo en que estemos, ¿sí? Normalmente las mujeres se puede decir que tenemos 4 secreciones. La primera, que es un flujo transparente, inoloro, que es nuestro lubricante. Después de 7 o 14 días, ese flujo cambia, se vuelve mucho más espeso, como si fuera una clara de huevo, como si fuera un moquito, ¿sí? O una gelatina, ¿sí? Y es porque nosotros estamos en proceso de ovulación. Después de 7 días a 14, otra vez vuelve a cambiar y ya se da la secreción roja o café porque estamos en proceso de eliminación del endometrio y el óvulo que no fue fecundado. Y por último, como en los hombres, también tenemos la orina, que también varía dependiendo de la cantidad y la ingesta de líquido que consumamos en el día. Entonces, importante saber que los hombres tienen 3, las mujeres tenemos 4. Y ojo con lo que les voy a decir. Tanto en el hombre como la mujer, el 80% de los flujos anormales, o sea, que no sean transparentes e inoloros, pueden estar, o más bien están muy, digamos, aliados a problemas de una infección, ¿sí? Eso lo indica la Organización Mundial de la Salud y todo lo que es, digamos, la Fundación de Ginecólogos a nivel mundial, donde indica que la mayoría, y urólogos, y la mayoría de personas que tienen flujos o secreciones en el área genital, el 80% de ellas no se da por un cambio de pH, sino por un proceso infeccioso. Entonces, sí es recomendado que si alguno de ustedes o alguna persona en estos momentos no tenga esa secreción transparente, inolora, consultemos inmediatamente porque puede ser que algo esté pasando. Bueno, recuerden que las infecciones se pueden dar por 2 agentes. Uno, porque hay un cambio de pH, ¿sí? O porque estamos en un proceso de tratamiento de antibióticos o algún medicamento que puede estar generando el cambio del pH de la zona genital, pero normalmente se da en el olor y en la contextura, más no en la irritación que produce como inflamación del área genital, como secreciones purulentas o un olor difícil de manejar, o de pronto placas de colores blanquecinas también pueden ser consultas inmediatas. Bueno, por otro lado está el comezón en el área genital y el dolor pélvico. Como lo vimos ahorita, estos dos normalmente se pueden acompañar de un flujo o hay veces tenemos el flujo súper bien, súper transparente, pero sentimos dolor fuerte en el área genital o dolor en el acto sexual o durante el acto sexual o después del acto sexual. Es importante reconocer que cuando uno realiza un acto sexual debe de ser indoloro, porque normalmente hay una vasodilatación del área, ¿sí? Entonces no debe generar dolor. Normalmente genera dolor cuando estamos en un proceso de estrés, cuando no hay liberación a nivel de neurotransmisores, cuando no nos sentimos a gusto con la pareja. Pero normalmente sí, cada vez que tú tengas un acto sexual y sabes que ese acto sexual es porque te gusta, es porque tienes placer, es porque hablas con tu pareja al final de un acto sexual, no deben de presentar ni sangrados ni dolores pélvicos porque inmediatamente debemos de consultar. Algo está pasando. Bueno, por otro lado, chicos, vamos a hablar una de las infecciones más comunes en los seres humanos y es la sífilis, ¿sí? La sífilis, chicos, es causada por una bacteria, normalmente tiene tratamiento, el tratamiento es muy fácil, es muy rápido, son 3 dosis de un medicamento que se llama penicilina. Bueno, eso es dependiendo también de la guía que se basan para hacer el tratamiento. Hay guías que indican que solo son 2 dosis, hay otras que son 3 dosis, dependiendo también de la recurrencia de la infección. Es importante que se trate tanto el hombre como la mujer y que reconozcamos que la sífilis puede tener 3 fases, ¿sí? Entonces, la infección primaria es durante las primeras 3 semanas después del acto sexual inseguro, que puede producir inflamación, dolor, exputo, como una secreción anormal, empiezan a salir plaquitas en la zona genital, normalmente produce en algunas ocasiones dolor, hay otras pacientes que refieren que no, que solamente empiezan a salir las secreciones,
y digamos, los procesos papulosos, que es como les explicaba ahorita, que eran las placas rojas en el área genital. Ojo, esas placas recuerden que son indoloras, definidas, tienen una curvatura definida y normalmente esto pasa en las primeras 3 semanas. ¿Qué pasa después de esas 3 semanas? La etapa cambia, ¿sí? Ya no solamente afecta como el área genital, sino que ya hay un proceso de inflamación, hay un proceso de liberación de citoquinas, por ende hay inflamación y fiebre, ¿sí? Entonces ya los ganglios que hacen parte del sistema linfático, si empezamos a tocar el área, por lo menos en el proceso del diagnóstico, vamos a mirar que los ganglios de los labios mayores o de los testículos se encuentran inflamados, que el área inguinal está inflamada y que inmediatamente pues ya hay signos y síntomas que uno dice, esto ya no es normal, debo de consultar, ¿sí? Y hay una tercera etapa, que es la tercera etapa, que es la más peligrosa, la más compleja de manejar, donde ya hay afección y daño del sistema nervioso central, ¿sí? Lo que les explicaba iniciando la conferencia. Puede producir ceguera, anomalías cardíacas, incluso la muerte. Y ojo, porque una niña que tenga, o una mujer que tenga, perdón, sífilis y llega a quedar en embarazo y no se trata la sífilis durante el embarazo, puede producir muchas complejidades en el bebé y puede producir daño a nivel sistema nervioso central, incluso daño en su formación. Y es por una infección que, como lo vimos al principio, tiene cura, se puede manejar, pero si la dejamos avanzar puede ser o tener un plan de no retorno. Y es que ya llegue al sistema nervioso y ya el daño que ocurra lo haga y ya no se pueda revertir. Bueno, recuerden que para hacerse un examen para detección de sífilis es por medio de la serología, es un examen sanguíneo, ahí nos indica si somos portadores o no de la infección. Bueno, vamos a hablar un poquito del herpes. El herpes es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y nos solemos confundir, porque hay uno que es de tipo 1 y otro de tipo 2, ¿sí? El tipo 1 normalmente no se da por relaciones sexuales, es una infección de transmisión sexual que se da por inflamación de un área, ¿sí? Y se da por normalmente o se transmite por fluidos como la saliva. Es importante saber que ese herpes tipo 1 es como el llamado o el reconocido como el herpes labial, que se da normalmente en el área labial de la persona. No se da por un contagio de infección de transmisión sexual. Normalmente decimos cuando vemos una persona con herpes, ay, ¿dónde será que habrá metido la boca? Quiero decirles que no es dónde metió la boca, sino que de pronto está pasando por un proceso de estrés, porque en el cuerpo empezó a tener una infección, una virosis, entonces el cuerpo de ella o de él reacciona con un herpes labial y no quiere decir que es necesariamente por un acto sexual. Quiero decirles que el herpes labial es muy difícil de controlar, ninguno de los dos tiene cura. Normalmente hay tópicos o medicamentos orales que se toman para el control y el tratamiento del herpes, no producen ningún tipo de cicatrización. En algunos casos, las mujeres o los hombres que la padecen pueden tener periodos prolongados en el que no aparece porque tienen un sistema de defensa súper chévere, súper activo, pero en algún momento en la vida cuando el sistema inmune o el de defensas o el sistema de defensas baje, caiga, la infección o el herpes vuelve otra vez a apoderarse del área, ¿sí? Ojo importante, es la causa más común de úlceras genitales, incluso más que la sífilis. El herpes sí o sí en el periodo de incubación de 2 o a 12 días ya está produciendo laceraciones en la zona genital. Normalmente daña dermis y epidermis, producen demasiado dolor, es como si fuera una quemazón o te estén quemando el área genital, es muy doloroso. Importante saber que puede llegar al sistema nervioso y producir ya alteraciones en la parte de movilidad, pero quiero decirles que tiene control, en estos momentos tiene muy buen tratamiento, pero no tiene cura, ni el tipo 1 ni el tipo 2. Normalmente los hombres que produce laceraciones en el prepucio, en la región perianal, recuerden que esa región es la que está dentro del ano hacia el pene, ¿sí? Entonces en esta región puede producir laceraciones y en las mujeres normalmente producen las laceraciones en la vulva,
en la región también perianal y en los glúteos de la mujer. Es muy invasivo, se puede incluso encontrar algunas personas que no tienen un control inmediato, que el herpes puede incluso irse a miembros inferiores o a parte del estómago porque no se ha tenido un buen tratamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de las verrugas vaginales. Las verrugas vaginales, la mayoría de verrugas están, por no decir que son todas, digamos que el proceso infeccioso se da por el virus del papiloma humano, un virus que nos está preocupando muchísimo porque en su mayoría no tiene cura, ¿sí? Y hay cepas que pueden producir cáncer en la mujer o en el hombre. Entonces, es importante que sepan que las verrugas normalmente se controlan con medicamentos orales, medicamentos o ungüentos en el área genital, o hay otras que se pueden, dependiendo del tamaño, cauterizar. ¿Listo? Hay muchos tipos de verrugas, hay unas verrugas que son vulgares, otras que son filiformes, otras que son planas, otras que son como un ramillete de uvas, que normalmente se les indica que son las filiformes. Es importante que sepan que todas, así sea la plana, la de ramillete, la que es como una flor, todas se deben de tratar y manejar para que no vaya a producir demasiada invasión en el área genital. Bueno, eh, algo importante es que el periodo de incubación puede ser de 2 a 3 meses, inclusive hay personas que, esto es en las personas que se les desarrolla las verrugas, ¿no? Pero hay personas que de pronto tienen el virus, que es el virus, por ejemplo, uno de las cepas es la cepa 16, que puede producir cáncer en el cuello uterino. Entonces puede ser que, ejemplo, yo empecé con alguno de ustedes mi vida sexual a mis 18 años. Después a los 20 años con otro y terminé ahora a los 28 con otra persona. Entonces, como les explicaba, 3 hombres pasaron por mi vida, desarrollé un cáncer de cuello uterino. Resulta que el cáncer de cuello uterino puede durar inactivo en el cuerpo de la mujer de 5 a 15 años. Entonces uno no sabe quién se lo pegó. Por eso es importante, chicos, y somos hinchas número 1 de la doble protección. Y es un condón para evitar infecciones de transmisión sexual y un método anticonceptivo para evitar embarazos no planeados. ¿Listo? Hablemos un poquito de la gonorrea. La gonorrea nosotros a todo el mundo le decimos o hablamos muy coloquialmente de ella, ¿sí? Ay, no, este man es mucha gonorrea y mira esto, qué tan feo es eso. Sí, normal. Pero no sabemos que la gonorrea es una infección bacteriana, chicos, que produce pus en el área genital, que le da a hombres y a mujeres y que en estos momentos está muy complicado, por no decir imposible, controlarla. Normalmente las bacterias tenían tratamiento y control en la área genital de las personas, pero hoy en día, chicos, hemos mutado ya al antibiótico que se ha utilizado y en unos pacientes ya es una gonorrea no manejable, es muy difícil, muy compleja, por eso es importante que sepan que apenas vean signos y síntomas, entre más rápido se dé la detección, más rápido y más efectivo va a ser el tratamiento. Esta es una infección, chicos, en la cual se debe tratar la pareja, tanto hombres como mujeres. Hay infecciones que solamente se debe tratar la mujer, pues ahorita vamos a hablar de ella, pero personalmente me gusta que las infecciones de transmisión sexual se manejen tanto en el hombre como en la mujer y que se haga un apropiado seguimiento. ¿Listo? En los hombres, ¿qué puede producir? Puede producirse secreciones mucopupulares que son reconocidas normalmente como pus o materia, ¿sí? Disfuria, estado de, digamos, de portadores crónicos, ¿sí? Que ya son las personas que ya de pronto no tienen ningún tipo de tratamiento, o hay otros que son portadores asintomáticos, que son portadores que pueden tener la gonorrea, la tienen controlada, pero no aún están transmitiendo la infección de transmisión sexual. Es como el VIH, para que me entiendan. Ahorita igual vamos a hablar un poquito del VIH. ¿Qué producen en las mujeres? En las mujeres produce inflamación de la uretra, ¿sí? Puede producir enrojecimiento del área, salpicado, como si fueran pigmentaciones rojas alrededor del área, puede producir invasión de la pelvis y dolor frecuentemente en el lado pélvico.
Puede generar embarazos ectópicos y recordemos que el embarazo ectópico es un embarazo que se da fuera del útero, sea en las trompas o en los ovarios, o incluso hay unos embarazos que llegan a ser a nivel intestinal, en la parte baja del intestino, y eso se da porque, digamos, está produciendo una manipulación, digamos, inapropiada del área genital, el espermatozoide viaja a una área donde no debe viajar, y puede generar un embarazo ectópico que puede causar incluso la muerte de la mujer. Bueno, el periodo de incubación va de 2 a 7 días, ¿sí? Entonces se puede detectar de una manera muy rápida a las personas que, claro está, se les produzca los síntomas. Normalmente a las personas que empiezan por primera vez, el cuerpo sí reacciona, dice esto no es normal, sí estoy generando algo diferente en mi cuerpo y tienen reacción. Normalmente las personas que ya son frecuentes son personas que empiezan a estar en un estado de portadores crónicos, que ya solo portan la infección, pero no caen en que tienen un signo o un síntoma que dicen algo malo está pasando. ¿Listo? Eh, Hablemos un poquito también de la tricomoniasis. Recuerden que lo hablábamos desde el principio y es una de las enfermedades más comunes causadas por protozoarios, ¿sí? La tricomoniasis se da en hombres y mujeres, el tratamiento se da de manera conjunta, se caracteriza por un flujo amarillo, por pigmentaciones rojas en el área genital en algunos casos. Bueno, el periodo de incubación varía, estamos hablando de 4 a 20 días después del acto sexual inseguro. Eh, Tiene tratamiento, tiene control, tiene cura. Es importante también que las infecciones de transmisión sexual pueden ser puerta fácil de otro tipo de infecciones, como en este caso es la infección de VIH. ¿Listo? En los hombres, ¿qué puede suceder? Y en las mujeres, ¿qué puede suceder? En los hombres, invade y persiste de pronto en laceraciones o daños a nivel de próstata, ¿sí? Puede producir inflamación en el área genital, en la parte de la uretra, ¿sí? De los hombres, y en las mujeres, pues puede generar normalmente un cambio de pH que puede terminar en una vaginitis, en lesiones a nivel de todo lo que es el área genital, y eh, normalmente la secreción de esta infección es muy característica y es amarilla, ¿sí? De olor fétido en algunas ocasiones, no siempre. Normalmente para nosotros como profesionales, siempre cuando les preguntamos a las mujeres y a los hombres, ¿tienes algún tipo de secreción, dolor, inflamación en el área genital? Y nos responden sí, y nos dicen, nosotros siempre preguntamos de qué color tiene el flujo, la secreción, y nos dice amarilla, e inmediatamente para nosotros es, digamos, una característica muy significativa de una infección por tricomoniasis. Es algo que se diferencia del resto de infecciones, ¿sí? Importante, siempre les digo esto, y es que entre más rápido detectemos la infección de transmisión sexual, más fácil va a ser el tratamiento y podemos prevenir, digamos, alteraciones en nuestros sistemas a futuro, ¿sí? Otra infección que nos preocupa muchísimo es el VIH-Sida. El VIH-Sida, chicos, no se transmite por abrazos, ni por besos, ni por saludar, ni por decir hola, ¿cómo estás? Y quiero decirles que todos los que hoy estamos en esta conferencia nacimos por un acto sexual. Por ende, inclusive nuestros padres han tenido factores de riesgo. Muchos de nosotros quizás hoy somos no planeados. Entonces es importante saber que y definir que hay que empezar a hablar de sexo de manera de ser responsable y ser conscientes de que si yo no utilizo un método de barrera o un método para evitar embarazos, pues al final estos pueden generar cambios en mi proyección de vida, ¿sí? Algo importante es que el VIH-Sida en la mayoría o en la primera etapa de vida o que la persona lo desarrolla, no tiene ningún tipo de signo ni síntoma. Normalmente el VIH daña o altera algo que se llaman las células de defensa que son las CD4. A dañar estas células de defensa, pues el sistema inmune cae. Entonces, normalmente las personas que desarrollan un VIH pueden
digamos, verse afectadas no tanto por la infección, sino por enfermedades oportunistas. Entonces, una persona que tenga VIH, por ejemplo, y le dé una virosis, una influenza, una gripa, pues obviamente van a ser pacientes mucho más vulnerables donde la infección o el proceso viral no se va a calmar con acetaminofén más aguapanela de la abuelita o de la mamá, sino que van a terminar en un cuidado crítico, en una UCI, por problemas a nivel de neumonía, de pulmón, ¿sí? Porque recuerden que es una persona que no tiene un sistema de defensas óptimo. Normalmente en estas conferencias me preguntan, ¿y el VIH? Pero es que yo he leído que el VIH ya llega en unas personas que son radicales cero o ya no transmiten la infección porque se encapsula. Quiero decirles que sí. Con el tratamiento de retrovirales, que son el medicamento que se utiliza, se ha encontrado que hay pacientes que no se vuelven transmitibles. ¿Qué quiere decir? Que, ejemplo, yo tengo una pareja, esa pareja tiene VIH, SIDA, pero se alimenta bien, tiene un estilo de vida súper sano, se toma sus medicamentos, sus retrovirales, entonces en algún momento de su vida esos retrovirales hacen que el virus se encapsule y que no salga, para que me entiendan. Resulta, chicos, que esas personas sí tienen esa propiedad, que llevan mucho tiempo de tratamiento, pero ¿qué pasa con esas personas cuando me abandonan el tratamiento o cuando el sistema inmune recaiga? Otra vez se vuelven portadores. Entonces, es importante que sepan que la recomendación es que siempre se utilice un método de barrera. Bueno, esta es una diapositiva, chicos, donde van a ver la etiología de la infección de transmisión sexual, ¿sí? Las más frecuentes, claro está, los días de incubación y el agente etiológico. Entonces recuerden que el Trichomonema pallium es de la sífilis, que puede tener 21 días de incubación, o sea, como lo más rápido que se puede visibilizar que la infección está. Esto puede también variar de 2 a 3 a 6 semanas. Recuerden que en las 3 primeras semanas, como lo vimos ahorita, no presentaba muchos signos y síntomas, entonces solamente de pronto son llaguitas un poquito rojas y una pigmentación que cambia, pero ya después de las terceras semanas ya empieza a tener un cambio significativo. ¿Listo? Encontramos la gonorrea, recuerden que estoy nombrando las bacterianas, entonces está la sífilis, la gonorrea, los linfogranulomas, está la vaginosis bacteriana. Ojo, ahí quiero hacer una aclaración. La vaginosis bacteriana no se considera infección de transmisión sexual. Es una de las infecciones más comunes en los seres humanos y más en nosotros las mujeres, porque también se puede dar por cambio de pH o mal higiene, ¿sí? Entonces, o porque nos hacemos algún procedimiento, hace cambio o generación de la zona genital y somos muy propensas y muy sensibles o susceptibles a empezar a sufrir de esta infección. Bueno, está el chancroide, ¿sí? Que no está, digamos, especificados, porque pues hablar de las 32 o más infecciones de transmisión sexual que hay nos llevaría casi un día completo. Entonces es importante que sepan que esas son las bacterianas más conocidas, ¿sí? Dentro de los virus está la hepatitis B y C, los condilomas, acuérdense que son causados por el virus del papiloma humano, el VIH, que es virus de la inmunodeficiencia adquirida. Recuerden que ninguno de los virus tiene cura, ¿sí? Entonces son virus que pueden estar inactivos en un momento de la vida del ser humano, pero en cualquier momento pueden aparecer. ¿Listo? El VIH tiene un periodo de incubación variable y los virus son muy oportunistas, ¿sí? Los virus salen cuando el sistema inmune cae. De resto pueden permanecer súper silenciosos en la vida de un ser humano. Bueno, por otro lado están los protozoarios, que está la tricomoniasis vaginal, que se considera una de las infecciones de transmisión sexual mucho más frecuente. Recuerden, característica flujo amarillo, entonces si ustedes en algún momento tienen un flujo amarillo, así no duela o quizás no huela feo, porque quizás no huela, no tengo un mal olor, inmediatamente debemos de consultar porque algo está pasando. ¿Listo? Hay otro tipo de infecciones de transmisión sexual, de pronto un poquito más conocidas, que es el sarna, y la pediculosis del pubis, ¿sí? Que son piojitos en la zona genital. Algo importante, las infecciones de transmisión sexual, como lo estábamos hablando, no se transmiten por dar un buen saludo, por una picadura de zancudo, ni por un abrazo, ni por un beso, por ejemplo, si tú no tienes laceración. Recuerda que las infecciones de transmisión sexual se transmiten por 3 secreciones. Fluidos del acto sexual, ahí quiero hacer aclaración, sexo oral y anal infectan, ¿sí? 2,
fluidos como la sangre, entonces ahí es donde está la transfusión de sangre, está todo lo que es de pronto la manipulación de tatuajes y todo ese tipo de cosas, o los agentes cortopunzantes o las inyecciones, ¿sí? El compartir inyecciones. Y también la tercera fluido secreción que se transmite, o una infección de transmisión sexual, es la leche materna. Por eso las mamás, por ejemplo, que son mamás VIH positivo, ¿sí? El bebé puede nacer sin el VIH. Inclusive, hoy en día las mujeres con VIH positivo nacen con el bebé sin la infección. Y es porque el bebé nace por cesárea, ¿sí? La mamá debe tomarse los retrovirales, que es el medicamento ideal para esta infección. Y además de eso, chicos, la tercera es que no se le debe dar leche materna, porque la leche materna puede tener hemoglobulinas que transmiten la infección de transmisión sexual. Bueno, recuerden que los besos no transmiten infecciones de transmisión sexual. Hay veces me preguntan, sí, pero es que por el beso me contagié de, no sé, VIH. Resulta que no, si te has contagiado por un beso es porque hay algún tipo de laceración o daño en la parte de la dentadura y está generando que salga algún tipo de sangrado. Pero el resto, para nada. Bueno, ¿cómo prevenirlos? El único método es el que ustedes ven ahí, que es el condón, ¿sí? Y la abstinencia, recuerden que la abstinencia hace parte de una decisión y un derecho sexual y reproductivo, y es decir, no tengo ganas o placer de tener una relación sexual, o no me induce el placer. Incluso hay muchas personas hoy en día colombianas que dicen yo soy asexual, y es por la decisión que ellos toman dependiendo de 4 pilares de la sexualidad o 4 aspectos fundamentales, que es la parte física, emocional, de los sentimientos y la educación que ha recibido. Dependiendo de esos 4 pilares, una persona dice, mire, yo quiero esto, a mí me gusta esto. El problema es que quizás hoy en día con 17, 25 años, incluso estos 4 pilares no se han fundamentado y no se han desarrollado tanto. Por eso quizás hoy en día vemos que la población está aumentando en infecciones y embarazos no planeados. Bueno, el condón, espero verlos pronto, que nos pase todo esto para enseñarnos a utilizar el preservativo. En últimas encuestas, por lo menos hace más o menos un mes, la revista Semana sacó un informe en el cual en un estudio que se realizó en adolescentes se encontró que el 70% de esos adolescentes no saben utilizar bien un preservativo. Y no les revisamos cosas básicas como fecha de vencimiento, que tenga aire, que se mueva fácilmente, que tenga un lote INVIMA. Creemos todavía que el precio influye en la efectividad, entonces empezamos a desarrollar mitos con relación a utilizar un buen método de barrera. ¿Listo? Recuerden que también está el condón femenino. No es tan comercializado, normalmente lo venden en algunas droguerías. Este año lo empezaron a vender en algunas droguerías y también otra, digamos, gran barrera es que las mujeres y los hombres no saben cómo utilizar un condón femenino. Entonces, es algo, digamos, que debemos de empezar a educar y que espero cuando tenga la oportunidad volverlo a saber y enseñarles de manera rápida cómo se debe poner un condón. Recuerden que el sexo oral se debe hacer con preservativo, entonces en esa clase ya presencial lo vamos a ver. Por otro lado, chicos, también recordamos que hay muchas, digamos, necesidades del adolescente del hoy. No hay cómo cuidarnos o protegernos entre mujeres, por ejemplo. Entonces, necesitamos métodos que nos permitan tener una vida sexual activa, pero siendo conscientes de que nos debemos de proteger. Pero hay veces la ciencia tampoco cubre todas las necesidades de hoy. Entonces, tenemos muchas cosas por qué explorar. ¿Listo? Prevención, chicos, también está, ojo, realizarnos las vacunas pertinentes, por ejemplo, del virus del papiloma humano. Ojo con los jabones íntimos y el tipo de, digamos, material que utilizamos para nuestra ropa interior. Normalmente las mujeres somos muy sensibles en el área genital. Ojo con la forma de higiene tanto del área genital como los objetos sexuales. Normalmente, inclusive hay personas y chicos que se prestan los objetos sexuales. Quiero decirles que estos son individuales, únicos y son para solo ustedes, nadie más. O sea, una sola persona los debe utilizar. Hay que tener una buena higiene con ese, digamos, objeto porque puede generar cambios de pH y pues secreciones anormales en el área o inflamaciones. Algo importante, muy importante, chicos, es que todos nos podemos hacer exámenes de control en nuestra EPS, en nuestras entidades prestadoras de servicio.
si tenemos algún tipo de signo o síntoma. ¿Listo? El tratamiento varía dependiendo si es un hongo, una bacteria o un parásito. Siempre, nunca la automedicación. Ya saben que en su universidad se encuentra una enfermera profesional a su servicio y 2 médicas que pueden consultar en cualquier momento. ¿Listo? Aquí la invitación, chicos, es que a que ustedes toman las decisiones. Cada uno de nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y decidimos qué entra o sale de él. ¿Listo? Muchísimas gracias. Espero les haya gustado la presentación. Ahora estamos abiertos a alguna pregunta, duda o inquietud. No sé, profesor y jefe Cata, ¿qué vamos a hacer? Quedo a su disposición. Vale, Fernanda, muchísimas gracias. Con todo gusto, profesor Camilo. Ha sido un placer. Muchas gracias, Fer, por tu apoyo. No sé si algún estudiante tenga alguna pregunta, duda, sugerencia. Quiero escucharlos un poquito, no sean tímidos. Esto nos puede pasar a cualquiera. De pronto alguien que nos dé su opinión, si les gustó, si no les gustó el espacio, si quieren aprender o conocer de otros temas. Para nosotros es muy importante saberlo. A ver. Chicos. Se durmieron. De pronto en privado. ¿Que de pronto en privado? Ok, vale. Listo. Les dejo, perdóname, Fer, les dejo mi número de teléfono aquí en el chat para que ustedes puedan realizar sus preguntas, ¿vale? Perfecto. Vale, Nicolás, también recuerda que de pronto esa pregunta que quizás tengas le puede servir a otra persona. Entonces, pues, la invitación es que no nos dé mucho miedo en hablar o decir o compartir algún mensaje. ¿Alguna otra persona que quiera decirnos algo o tenga algún tipo de opinión? Bueno, por acá en el chat no han hecho preguntas. No, bueno, no sé, creo que terminamos. Vale. Muchísimas gracias, Fernanda, Cata, por brindarnos este espacio. Como tutor de primer semestre se identifica que son temas muy necesarios para todos los chicos. Es importante que ellos tengan un conocimiento mucho más orientado desde la parte profesional, porque sabemos que al ingresar a la universidad, el estudiante está como en ese proceso, en esa transición, donde se generan nuevos descubrimientos, nuevas preguntas, se generan hipótesis. Entonces, a veces los estudiantes en este punto y para la edad saben estar confundidos. Entonces, es importante que con este tipo de charlas se puedan identificar aquellas preguntas que uno tiene, ¿cierto? Que se puedan resolver aquellas inquietudes que el estudiante muchas veces las tiene y no sabe con quién compartirlas, ni con los docentes de la materia, ni con los mismos compañeros, pero sí es bueno con un profesional del área que nos pueda solucionar todas esas inquietudes. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, profesor Camilo, por el espacio, por permitirnos hoy estar con ustedes. Para mí ha sido un gusto. Recomendaciones, por favor, quédense en casa, lávense muy bien sus manitos y cuidemos a nuestros adultos mayores, que es la población más vulnerable que hoy tenemos. Un abrazo muy grande desde Cali. Vale, muchísimas gracias. Chao, vale, chao. Profe, muchas gracias a usted también por el espacio y por la participación de los